Listo, muchachos, entonces, así como les doy la bienvenida a una nueva sesión, les doy la bienvenida a un nuevo tema, ya estamos validando acerca de esa sesión donde empezamos a hablar del riesgo, de lo que era la gestión del riesgo en las organizaciones, donde empezamos a validar qué riesgo es, cómo puedo llegar a controlar por lo menos dos factores supremamente importantes, que es uno, la probabilidad de que ocurra, que eso también se debe medir cualitativa y cuantitativamente, la probabilidad de que ocurra, y también validar cuáles son las consecuencias que también deben ser valoradas, las consecuencias que puede llegar a traer un evento determinado para la organización. Entonces, con esas valorizaciones de probabilidad versus consecuencia, es que se miden los riesgos y así también se mide cuáles son las herramientas y estrategias que voy a adoptar para ir minimizando el riesgo, para que ese riesgo ya no sea dado bajo condiciones del azar y de la incertidumbre, sino que realmente vamos a estar controlándolo y que de esta manera, uno, se reduzcan las probabilidades de que ocurra y dos, que también se reduzcan las consecuencias que trae el riesgo o el evento que pueda llegar a presentar un riesgo. Decíamos que los riesgos también pueden ser negativos o positivos. Yo puedo colocar una organización y puedo introducir un producto al mercado y tengo un riesgo positivo, negativo, para empezar por lo malo, negativo, y es que no tenga aceptación del producto y por ende afecte mi presupuesto de ventas. Entonces yo puedo decir que estoy generando un producto que pretendía comercializar en los 3 primeros meses, no sé, inventémonos, 10.000 unidades mensuales a partir del tercer mes. Y de esas 10.000 estoy vendiendo 1.000. Ese es un riesgo que no sé si fue de pronto mal evaluado. Gracias, Eduardo, por apagar el audio. Eduardo Arias. Entonces, les decía, el hecho de que pueda llegar a ocurrir que hice un presupuesto de comercializar 10.000 unidades mensuales y estoy comercializando apenas 1.000, fue porque algo no se midió, fue porque algo no se tuvo contemplado dentro de los riesgos que pueda tener el comercializar un determinado producto. Y ese mal cálculo, mal análisis de pronto del entorno hizo que no estuviera comercializando lo que debería. Ese es un riesgo negativo, pero puede ocurrir un riesgo de orden positivo. Es que se tenía el plan de comercializar 10.000, a partir del tercer mes esté comercializando, no sé, 15.000 o 20.000 unidades que sobrepase la demanda a la oferta que yo pueda llegar a tener. Entonces, ¿hasta dónde los riesgos pueden llegar a ser de orden positivo o negativo? Y los dos igual pueden afectar también la organización. Uno, porque si es un riesgo negativo, pues la organización se afecta directamente, obvio, por ser de orden negativo. Pero si es positivo, si la demanda está sobre las 20.000 unidades, el doble de lo que yo soy capaz de producir, pues estaríamos también afectando el nombre de la organización. Estaríamos afectando. Giovanni Fajardo, gracias, apaguemos el micrófono, si es tan amable. Les decía que los riesgos, el hecho de que sean positivos puede tener una afectación si no se les da un manejo apropiado y estratégico. ¿Por qué? Porque bueno, pues estoy vendiendo el doble de lo que pretendía, eso es muy positivo, pero a su vez es negativo si yo no estaba preparado y no tenía la flexibilidad como dentro de la gestión del riesgo, poder llegar a medir que podía ocurrir este evento. Esos son los riesgos que se dan dentro de las organizaciones y esos son los riesgos que se tienen que medir y que se tienen que tener bajo un plan estructurado. Por eso decíamos que la norma ISO 32000 dentro de sus principios decía debe ser estructurada, debe ser integrada, donde todas las partes estuvieran bajo esa misma gestión del riesgo. No podemos pretender
arroparnos la cabeza y descubrirnos los pies. O sea, porque por ahí está el riesgo latente. Entonces, no por implementar una gestión del riesgo robusta y fuerte dentro de alguna de dentro de los departamentos o secciones de la organización, voy a dejar otras descubiertas porque por ahí también puede ingresar algún riesgo que afecte a la organización. Entonces, en ese orden de ideas de lo que es el análisis del riesgo, la probabilidad, las consecuencias y cómo voy a ir generando esa plena garantía de que los riesgos por lo menos no me van a afectar de una manera tan significativa, no van a tener un impacto tan negativo, pues entonces estarán contempladas cada una de las posibilidades que se tienen en ese abanico de posibilidades. Entonces, en esta clase veremos gestión del riesgo, segunda parte, porque en la primera parte no alcanzamos a validar, por lo menos de manera general, a la norma ISO 31000 versión 2018. Si ustedes recuerdan, por lo que estábamos pasando y empezando, decíamos que uno estaban los principios, y en los principios se habla de crear valor y de proteger a toda la organización. Y en esa protección de la organización, decíamos que era estructurada, adaptada, inclusiva, era dinámica, la mejor información posible para gestionarla, factores humanos y culturales que puedan llegar a afectar la organización y un mejoramiento continuo. Todo esto integrado. ¿Qué decimos al ser integrado? Pues que todas las partes estén presentes, no vamos a excluir ninguno de los tipos de procesos ni, ni de apoyo, si vamos en sentido escalar, ni de apoyo, ni operativos, ni estratégicos. Todos están enmarcados dentro de lo que es la gestión del riesgo. Y acá se abre hacia lo que es el marco de referencia y lo que es el proceso en la implementación de la norma ISO 31000. Y esa norma ISO 31000 que está, uno, en proceso decíamos que hay una comunicación y consulta permanente. Deben haber unos planes de comunicación hacia todas las áreas también. O sea, no solo se comunica, eh, no sé, las tareas, no solo se comunican los compromisos, también se tienen que comunicar los planes de mejoramiento, se tienen que comunicar los resultados que se están obteniendo, se debe implementar un indicador que podamos monitorear permanentemente cómo estamos y de acuerdo a un benchmarking, a ese punto de partida, entonces cómo estamos periódicamente. Y eso se tiene que comunicar. Entonces, en los procesos, veamos que hay una identificación del riesgo, que es como la primera etapa, identificarlo, aceptar lo que existe ahí. Viene un análisis del riesgo. Si ya lo identificaste, analízalo para validar las probabilidades de que ocurra y una valoración del riesgo que va muy ligado a lo que es las consecuencias que pueda llevar el riesgo organizacional. Y viene un tratamiento del riesgo y es llevarlo, por ejemplo, como en seguridad y salud en el trabajo, cuando se habla de que está identificado un riesgo y es cómo podemos llegar a implementar estrategias de control que lo lleven a un nivel aceptable. ¿Qué es aceptable? Que sabemos que el riesgo está, sobre todo hay unos riesgos de orden externo que son muy complejos de controlar. Los de orden interno de pronto los podemos llegar a controlar, pero los de orden externo son incontrolables dado a que están fuera de la organización. Pero yo puedo hacer una identificación, un análisis, una valoración del riesgo a tal punto que pueda decir que el riesgo está tratado. ¿Y qué es un riesgo tratado? Es que fue llevado a una mínima expresión a ese grado de que sea un riesgo aceptable, ¿sí? Y al ser aceptable, está ahí, latente, no vamos igual a bajar la guardia nunca hacia él, mantener las medidas de control, mantener las medidas de monitoreo, pero sobre él, pues entonces nos queda mucho más fácil poder a no depender de la incertidumbre que el riesgo, sino que ya lo tenemos bajo una planificación.
Les decía, se hace un seguimiento de una revisión que también está muy dada hacia lo que es indicadores, avance y todo lo demás. Y por otro lado, en el marco de referencia estábamos lo que era el liderazgo y el compromiso. Esto, señores, es la norma ISO 31000 versión 2018 en resumen. Este es el resumen de la norma. Obviamente que estamos haciendo un poco más de, de ampliación en cada una de las etapas. Dado que en la clase o sesión anterior veíamos lo que era los principios, pues hoy vamos a ver rápidamente lo que es el proceso y vamos a ver esta segunda etapa que era la del liderazgo y compromiso. Dado que está el diseño, implementación, valoración, mejora e integración. Se habla de diseño o liderazgo y compromiso porque también depende primordialmente de la alta dirección. Entonces, en cuanto al proceso, ya lo mencioné, implica la aplicación de un sistema sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de actividades de comunicación y consulta, estableciendo el contexto y la evaluación, el tratamiento y seguimiento e informe de lo que son los riesgos de la organización. El proceso de la gestión del riesgo debe ser parte integral de la gestión y de la toma de decisiones integrada a la estructura, las operaciones y los procesos de la organización. Puede aplicarse a nivel estratégico operacional, tanto en los dos, si se me permite incluso nombrar los procesos de apoyo, que pueden estar muy ligados a lo que es el operacional. En todo se tiene que aplicar lo que es la gestión del riesgo. Empezamos por la comunicación y consulta. El propósito es asistir a las partes interesadas pertinentes a comprender el riesgo, las bases con las que se toman decisiones y las razones por las que son necesarias las acciones específicas. Busca promover la toma de conciencia y la comprensión del riesgo. Mientras que la consulta implica obtener retroalimentación e información para apoyar la toma de decisiones. Empezamos con comunicar algún tipo de información que sea relevante para gestionar los riesgos o que sea relevante en la toma de decisiones. Y pues obviamente de cierta manera poder justificar por qué se adoptan determinadas políticas en la organización. Eso como comunicación. Pero cuando hablamos de consulta, es que eso que fue comunicado en algún momento va a tener la necesidad de ser retroalimentado. Y en esa retroalimentación es cuando hablamos de consulta. ¿Cómo puedo llegar a crear un medio de comunicación, pero en doble vía, que sea recíproco? Uno, lo que yo comunico como organización a cada uno de los colaboradores, miembros de esos procesos, y a su vez, ¿cómo puedo llegar a recibir todas las percepciones y todo el conocimiento incluso que tengan para poder gestionar de una manera más eficiente los riesgos? Por eso se habla de comunicación y consulta. Hay una definición del alcance. Definir el alcance es supremamente importante en cualquier proceso. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de procesos y hablamos de procedimientos, en los procedimientos o en los manuales de procesos que son conocidos, se tiene que tener definido dónde empieza el proceso y dónde termina. ¿Cuáles son las jerarquías que están dadas para ese proceso? Y eso hace parte de la definición del alcance. En la gestión del riesgo, por ejemplo, el alcance está hacia los objetivos y las decisiones que se necesitan tomar. En los objetivos ya lo estoy delimitando y en las decisiones pues son con base a esos objetivos y bajo ese alcance, bajo ese marco en el cual puedo llegar a delimitar pues un riesgo o un proceso. Los resultados esperados de las etapas a ejecutar también del proceso, el tiempo, la ubicación, las inclusiones y las exclusiones específicas, las herramientas y las técnicas apropiadas de evaluación del riesgo, los recursos requeridos, responsabilidades y registros a convenir. Todos estos dados a lo que es la definición del alcance. ¿Cómo puedo ir fijando esos límites, ¿sí? En cada uno que, denme un segundo,
eh, ¿cómo puedo llegar a ir integrando cada uno de estos aspectos a lo que es, a lo que es la organización, la gestión del riesgo y la gestión de cada uno de los procesos con base a la norma ISO 33000? Viene otro que son los contextos externos y los contextos internos. En estos dos contextos, pues es en los que se desenvuelve la organización, bien sea tanto en procesos, bien sea contra políticas, estrategias o contra la misma gestión del riesgo. Entonces decimos que los contextos externos e internos están dados a, uno, los externos y internos son los en el entorno en el cual la organización busca definir y lograr sus objetivos. El contexto del proceso de la gestión del riesgo se debería establecer a partir de la comprensión de los entornos externo e interno en los cuales opera la organización. Cada vez que yo procure entender cómo puede llegar a afectar, cuáles son los elementos que lo integran, los factores importantes o relevantes dentro de cada uno de estos dos contextos, desde el punto de vista organizacional, tengo controlado, pues, el negocio y tengo casi que anulada la incertidumbre, porque si yo ya conozco el contexto externo, ya hice una validación y por eso en algún momento hablábamos de los análisis FODA o DOFA. Recordemos que en los DOFA hay un 50% que está hacia el contexto externo y un 50% que está hacia lo que es el contexto interno. En esas dos relaciones, contexto externo e interno, bajo validar cuáles son las amenazas, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que me puedan brindar los dos entornos, pues fijaré una política y una estrategia. Y ese, el popular dicho que soldado advertido no muere en guerra. Y una forma de advertir a la organización es poder validar los aspectos relevantes y cuáles son los riesgos que existen, cuáles son las probabilidades de que ocurran esos eventos identificados y cuáles son las consecuencias que puede traer. Y ya esas consecuencias, pues entonces pondré un blindaje a cada uno de los procesos, a cada uno de los propósitos, porque los riesgos en última lo que van es afectar los propósitos organizacionales. Eh, las compañías, las organizaciones, generan unos objetivos y su principal función va a ser en que a través de cada una de las áreas, esos objetivos organizacionales que están trazados se cumplan, ¿sí? Se lleven a cabo y se obtengan los resultados esperados. ¿Y los riesgos qué son lo que hacen? Los riesgos lo que procuran es, a través de esa afectación, ir minimizando el cumplimiento de los objetivos. Pero, pues, las estrategias están dadas es para eso, para poder minimizar el impacto y que los objetivos lleguen a feliz término. Viene la identificación del riesgo. En esa identificación del riesgo dice que se deberían considerar los factores siguientes y la relación entre los factores. Uno, fuentes de riesgo tangibles e intangibles. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes que son palpables, que son reales, que son físicas? Y a su vez, ¿cuáles son otras, por ejemplo, de orden comportamental? Ese comportamiento que usted no lo toca, pero sabe que en algún momento puede llegar a afectar a la organización. Otro de los factores son las causas y los eventos que puedan llegar a ocurrir. O sea, ¿qué puede causar una afectación a la organización o a mis objetivos organizacionales? Vienen las amenazas y oportunidades, como se les decía hace un momento, hacen parte de los mismos DOFA. Entonces, esos DOFA que decían, oiga, de orden externo, ¿qué amenazas tiene usted? Pero esas amenazas, dado a través de una gestión del riesgo, es hasta dónde se pueden convertir en una oportunidad. Vienen las vulnerabilidades y las capacidades. Este es el complemento del DOFA, sino que aquí no está dado en ese contexto, pero esas vulnerabilidades son las debilidades y las capacidades son mis fortalezas. En estos dos aspectos tenemos un análisis DOFA para la gestión del riesgo.
amenazas, oportunidades, vulnerabilidades y capacidades. Viene los cambios en los contextos externo e interno. Recordemos que son dinámicos y tengo que tener validados y cuantificados hasta dónde pueden estar cambiando y hasta dónde lo que ayer me blindaba ante el riesgo hoy ya no. Vienen unos indicadores de riesgo emergentes, que son esos que me permiten ir monitoreando permanentemente a los riesgos y a las acciones que yo tomo contra esos riesgos. La naturaleza del valor de los activos y los recursos y las consecuencias y sus impactos en los objetivos. Estos dos ya están mencionados dentro de todo lo que se acaba de mencionar. Y es uno, pues la naturaleza de cada uno de los riesgos, la fuente que puede llegar a tener, el valor de los activos y los recursos para ver hasta dónde se afectan y dado una afectación por las consecuencias y el impacto en los objetivos. Entonces, en ese análisis del riesgo, decimos que el propósito es comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo implica la consideración detallada de incertidumbres, las fuentes del riesgo, las consecuencias que el riesgo trae, las probabilidades de que ocurra, los eventos, que son los que traen consigo los riesgos, los escenarios donde se puedan presentar, controles y la eficacia de los controles con relación al riesgo. Y el análisis del riesgo debería considerar factores tales como la probabilidad de los eventos y las consecuencias, y lo hemos mencionado desde que empezamos a hablar de riesgos. Probabilidades de los eventos y las consecuencias que ellos traen. La naturaleza y la magnitud de las consecuencias. Entonces, podamos medir hasta dónde realmente esas consecuencias pueden afectar significativamente a la organización. La complejidad y la interconexión. ¿Qué tan difícil es controlar un riesgo y qué tanto puede llegar a afectar otras áreas o estar conectado con otros riesgos que también afecten a la empresa? Los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, o sea, qué tanto puede llegar a afectar un evento, qué tan rápido puede pasar o qué tan permanente puede ser para la empresa. Y la eficacia de los controles existentes. Y lo mencionamos por aquí en este mismo análisis. Y es que no solo tengo que validar las probabilidades y las consecuencias, sino también tengo que validar hasta dónde lo que yo estoy aplicando, pues da una garantía de que tengo controlado el riesgo. Viene una valoración del riesgo. El propósito es apoyar a la toma de decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional. En esta valoración del riesgo, dice, esto puede conducir a una decisión de no hacer nada más, ¿sí? Yo ya lo valoré y sé hasta dónde está en un grado de aceptación que no es necesario aplicar ninguna otra estrategia. Eso es una posición. Es una posición válida, pero tiene que estar fundamentada. O sea, no es, identifiqué el riesgo, puede traer consecuencias a la empresa, pero no, eso para ponernos a invertir ahorita, no hagamos nada. No, porque ese riesgo en algún momento sí puede afectarlo. Uno no hace nada cuando lo tiene controlado. Otra de las salidas que tenemos es considerar opciones para el tratamiento del riesgo. Identificar el riesgo y valorarlo debe conllevar a que usted tome una posición activa ante el riesgo. Digo activa, y si se me permite decir proactiva incluso, es hoy qué voy a hacer y a futuro qué voy a hacer para controlar ese riesgo. Eso es actividad y proactividad. Entonces, es considerar todas las opciones que yo tenga y las estrategias que pueda implementar para controlar. Una tercera salida que puedo llegar a tener es realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. Si aún no la tengo clara en cómo está el riesgo establecido, estructurado, cuáles son las fuentes, cuáles son las causas, cuáles son las probabilidades, cuáles son las consecuencias y naturaleza,
de cada uno de los eventos que traen un riesgo consigo, entonces yo tendría que decir o adoptar una posición un poco más crítica de análisis para validar que pues el riesgo necesita aumentar la información para poderlo controlar. Mantener los controles existentes es como un no hacer nada, pero ya con los controles monitoreados y en permanente gestión, y reconsiderar los objetivos. Esta es la última salida que deberíamos darle, porque yo no puedo pretender cambiar los objetivos organizacionales porque el riesgo está latente. Vamos a imaginarnos de nuevo el ejemplo de voy a colocar un producto en el mercado, ese producto que voy a colocar en el mercado para poder llegar a un punto de equilibrio y tener una aceptación, un grado de aceptable de rentabilidad del negocio, tengo que vender 10,000 unidades. Tengo que competir, competencia directa, competencia indirecta. Tengo que gestionar la mejora continua para poder optimizar cada vez más mis procesos. Todo esto para mantener ese margen de rentabilidad que les estoy mencionando. Pero como yo estoy proponiendo o proyectando una venta de 10,000 unidades de un producto X, al identificar todos los riesgos digo, uy, no, yo no voy a vender 10,000, voy a vender 6,000. Acabé de modificar o reconsiderar los objetivos, que en lugar de poder generar una estrategia para llegar por lo menos a la meta de las 10,000 que me ha propuesto, pues decidí a mitad de camino cambiar los objetivos y fácil los puedo cumplir. ¿Sí? Entonces no me estoy esforzando nada y estoy cumpliendo con los objetivos porque los replanteé. Ya no quiero vender 10,000, sino 6,000. Esa es la salida facilista, ¿sí? Esa es la salida que, no sé, cualquiera de ustedes como estudiantes llegaran a tomar una decisión de decir, no, ya obtuve el grado de técnico, de tecnólogo, ya no quiero ser profesional. ¿Por qué? Porque es que corro el riesgo de que no pase determinada prueba, corro el riesgo de que no tenga el dinero suficiente para poder mantenerme, tengo el riesgo de que pierda algunas materias porque como no tengo casi tiempo, entonces voy a perder materias y tengo que repetirlas. Pero si usted ya tiene validado todos estos riesgos que pueden afectar su propósito, usted no necesita de ese gran plan que tenía de volverse profesional a través de su estudio, de su esfuerzo, de controlar todos esos riesgos. Usted no necesita reconsiderar sus objetivos y decir, no, entonces ya no quiero ser profesional, yo ahora quiero ser técnico o tecnólogo. Sino la gestión del riesgo estaría, ¿qué me puede afectar? Listo, me puede afectar que pierda materias. Listo, voy a ponerme juicioso, responder por lo menos actividades evaluativas de una manera eficiente. Si tengo alguna duda, si tengo algún inconveniente, si tengo una afectación que no me permitió cumplir con una actividad, no la dejo en cero, sino que le escribo al docente. Y eso es algunas medidas que usted está tomando, obviamente que en un ejemplo patético, pero unas medidas que usted está tomando para gestionar los riesgos. ¿Qué puede pasar si yo dependo de mi empleo para estudiar? Listo, necesito tener un plan B y un plan C. ¿Quién me preste dinero? Un préstamo directo, un préstamo, no sé, tengo un vehículo, lo vendo porque sé que si me vuelvo profesional, mejoraré mis condiciones y puedo comprarme uno mejor. Son salidas que yo le doy a ese riesgo que estoy identificando. ¿Para qué? Para que no afecte mi propósito. Y la última salida, que muchos toman la salida facilista, es la de reconsiderar los objetivos. No, ¿para qué se propone vender 10,000 y tener que hacer planes y todo? Venda 6,000 y no se mata. Sí, pero estoy cambiando
mi propósito organizacional, estoy replanteando los objetivos que son los que me llevaban a un nivel de rentabilidad aceptable. Estoy cambiando mis propósitos, o mi propósito o mis objetivos de ser profesional, que tengo como una garantía de que va a mejorar mi estilo de vida, y me volví técnico tecnólogo. Un menor, sí, está bien en comparación con los que no han estudiado nada, pero plantear un objetivo por no gestionar un riesgo, pues es la salida mucho más fácil que tiene pues la gestión de riesgos. Los riesgos generados en las empresas están medidos a través de la siguiente tabla, dado por la misma norma ISO 31000. Uno, gestión de riesgos generados en la empresa, que el tipo de riesgo y la explicación del tipo de riesgo. Unos riesgos son los riesgos sistemáticos. Son riesgos propios y específicos de cada una de las empresas que pueden afectar procesos, recursos, clientes o imagen. Sistemáticos. Cuando se habla de que son riesgos propios, son del entorno interno, de orden interno. Viene riesgos de reputación, y los mencionábamos en la sesión anterior, de los riesgos que pueden llegar a afectar al nombre de la organización. Y dice desprestigio de la empresa o la organización, que acarrea pérdida de credibilidad y confianza del público por fraude, insolvencia, conducta irregular de empleados, rumores o errores cometidos en la ejecución de alguna operación. Cualquiera de estos escenarios puede llegar a afectar el nombre de la empresa. Y la empresa, el nombre, el buen nombre, la confiabilidad, pasa exactamente como en ese documento de la carta o de una entrevista con Dios. No sé si alguien lo ha leído en la entrevista con Dios, pero dice, usted puede llegar a tardar años en crear confianza, pero segundos en destruirla. Ocurre exactamente lo mismo con los riesgos de reputación. Usted puede pretender formular estrategias, políticas, acercamiento hacia los clientes, fidelización, no sé, fidelización no solo de clientes, sino de proveedores, pero todo lo que usted haga, si en algún momento no controló un riesgo que afectó el nombre o la reputación de la empresa, todo lo que construyó en años, lo puede perder en un periodo muy corto. Viene el riesgo puro, que es al materializarse origina pérdidas como incendios, accidentes o inundaciones. Estos riesgos puros deben ser controlados, pero también no depende tanto de la gestión estratégica, sino un riesgo de que ocurra un accidente, una avalancha, una inundación, ¿sí? Un incendio que pueda llegar a afectar también a la empresa. Vienen otros riesgos que son los riesgos especulativos. Al materializarse presenta la posibilidad de generar indistintivamente beneficios o pérdidas, como una aventura comercial, inversión en divisas entre expectativas de evaluación o reevaluación, compra de acciones, lanzamiento de nuevos productos. Estos especulativos son todos esos riesgos de los que no se tiene certeza. Usted crea un producto, lo introduce al mercado, pero usted no tiene la certeza de que va a ser bien recibido. Tiene que pedalear estratégicamente para poder llegar a conseguir los objetivos. Usted invierte en la bolsa de valores, usted compra acciones de otra determinada organización y nada te tiene garantizado que se van a valorizar esas acciones, que en la bolsa de valores te va a ir bien, sino puede llegar a tener una afectación. Esos son los riesgos especulativos. Esto no quiere decir que no podamos invertir en la bolsa, que no podamos comprar acciones, que no podamos generar algún tipo de estrategia o negociación, porque es un riesgo especulativo. Lo que se tiene es que medir, se tiene que identificar, medir y obviamente que buscar la manera de blindarse ante esos impactos negativos que pueda traer ello. Viene un riesgo estratégico, tiene que ver con las pérdidas ocasionadas por definiciones estratégicas inadecuadas o errores en diseño de planes, programas, estructura
integración del modelo de operaciones con el funcionamiento estratégico, asignación de recursos, estilo de dirección y todo lo que tenga que ver con cómo se maneja el negocio. Aquí está dado, obviamente, como su nombre lo indica, hacia los procesos estratégicos de la organización. Y esos riesgos estratégicos es que la empresa puede llegar incluso a declararse en quiebra, una empresa que pueda estar sólida porque tuvo malos manejos administrativos, hubo unos deficientes mmm, controles, unas deficientes estrategias o estrategias que iban en función de no ser tan eficientes y no ser tan exitosas, y puede ir perdiendo nombre de la organización, puede ir perdiendo ese personal que era otro de los riesgos por ahí que mencionábamos, que es perder el tesoro más preciado de las organizaciones, que es el talento humano, el capital humano. Lo puede ir perdiendo por malas estrategias. Bien, el riesgo operativo consiste en la probabilidad de pérdidas ocasionadas en la ejecución de procesos y funciones de la empresa por fallas de procesos, sistemas, procedimientos, modelos o personas. Operativo, seguimos con los procesos, ahora no estratégicos, sino procesos operativos, que también pueden llegar a afectar la empresa, claro. Puede afectar la organización un mal proceso, puede afectar la organización malos procedimientos, puede afectar la organización las personas que están directamente relacionadas con los procesos y que pueden ocasionar algún tipo de evento con consecuencias trágicas para la empresa. Viene riesgos financieros, que dicen los riesgos financieros impactan la rentabilidad, ingresos y nivel de inversión. Pueden provenir no solo de las decisiones de la empresa, sino por consecuencias del mercado. En estos riesgos financieros es importante definir que el aspecto financiero no es el causal de pérdidas o ganancias en la empresa, pero sí es por el cual se mide qué tan rentables o no somos, qué tan sostenibles económicamente es el negocio. Entonces, el riesgo financiero, al estar controlado, puedo quizás llegar a controlar muchos aspectos de estos demás riesgos que fueron identificados anteriormente, porque en él se conoce en qué grado de aplicación está o no. Entonces, una técnica de identificar riesgos son lluvia de ideas, la primera técnica para poder identificar riesgos. En la lluvia de ideas es importante tener claro, uno, la problemática, el riesgo o el evento que vamos a analizar. Dos, que esta lluvia de ideas debe ser en un proceso supremamente corto. Consiste en que por lo menos 4 miembros, por lo menos, que sean conocedores, que sean interdisciplinarios a la problemática, es decir, que puedan opinar desde diferentes puntos de vista, lancen muchas ideas acerca de un determinado evento. Y todas esas ideas son válidas. Entonces, una de las características de la lluvia de ideas, para que lo tengamos claro, es que no hay ideas tontas, no hay ideas para descartar. Todas las ideas son válidas. ¿Por qué son válidas? Porque en algún momento esa idea que parecía un poco descabellada se puede fusionar con otra idea o puede dar entrada o insumo a una nueva idea más estructurada. Una lluvia de ideas no puede durar más de 10 minutos, a lo mucho 15 minutos, porque esa lluvia de ideas ya se vuelve planificada y ya la creatividad no tiene el mismo impacto. Entonces, es por lo menos una técnica muy utilizada y muy útil. O sea, no solo que la utilizas mucho, sino que realmente tiene muy buenos resultados. Y puede ser utilizada como una técnica para identificar riesgos. Viene análisis de causa-efecto. Recordemos por ahí que en el causa-efecto había una herramienta que lo validábamos sobre lo que era el diagrama de Chicago o espina de pescado, sobre algunos aspectos o los 6 M, decíamos, que era mano de obra, mano de obra, máquina, materia prima, métodos, medición.
y a través de cada uno de todos ellos ir validando cuáles son los riesgos que pueda tener el proceso o la misma organización como tal. Vienen unas listas de chequeo y cuestionarios. En estas nos sirve para identificar riesgos con unas guías estandarizadas, amplias y ajustadas a toda la empresa. Lista de chequeo es hasta que usted va haciendo una validación punto a punto, chuleando, de pronto haciendo algún tipo de observación de acuerdo a los hallazgos y podemos validar que se está cumpliendo o que no. Por ejemplo, las listas de chequeo en los riesgos industriales son muy utilizadas con las famosas rondas, ¿sí? De seguridad o rondas de inspección, que va el inspector o van los miembros del COPAS o van, no sé, quien está responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, va haciendo una lista de chequeo que se está cumpliendo, si hay rutas de evacuación, si hay partes eléctricas expuestas, si hay filos, si hay, no sé, barandas, todo lo que tenga que ver, si hay guardas en los equipos, todo lo que tenga que ver con la afectación a la integridad. Esto se mide a través de listas de chequeo. Vienen unas inspecciones, que es identificación de riesgos que pueden ser observados en instalaciones o en el desarrollo de un proceso. Esta inspección es muy similar a la lista de chequeo, que se puede dar a través de observación directa. Viene una entrevista. ¿Cómo puedo llegar a identificar los riesgos partiendo de quienes tienen el saber hacer, de los que hacen, de los que tienen el know-how, de los que hacen las actividades frecuentemente y a través de ellos, cómo puedo llegar a entrevistarme para ir identificando también los riesgos que existen? Vienen el flujograma, acuérdense del flujograma y los diagramas de proceso, diagramas de flujo, que nos permiten poder conocer gráficamente un proceso y que ese conocimiento gráfico que se tiene de él, hasta dónde me lleva a poder identificar esos aspectos claves en esos puntos o tareas o actividades claves también. Viene un análisis de modo y efecto de falla, que es conocido como AMEF, que es la identificación de posibles formas que puedan fallar en el diseño de la operación de un proceso, producto o servicio de los efectos de estas fallas. Lo que es el análisis de modo y efecto de falla, o de modo falla y efecto, es cómo está estructurado el proceso y poder identificar qué podría fallar y cuáles son los efectos que pueden llegar a traer. Viene un análisis de información, que es identificación de riesgos a través del análisis de la información financiera, manuales técnicos, registros de siniestralidad y otros eventos, y el estudio de contratos laborales y comerciales. ¿Cómo puedo integrar todo un análisis de información, dados los aspectos de procesos, de estrategias, de contratación, de riesgos físicos, industriales, y todo lo que tenga que ver con riesgos? Todo. ¿Cómo lo integro a un análisis de información estructurado también, obviamente? Entonces, con esto, por lo menos terminamos esa etapa del proceso que nos permite validar la integración de la norma ISO 31000 versión 18 a esos aspectos que digamos de los principios, y ya cómo se van integrando directamente a lo que es el proceso, directamente a las personas, directamente a esa integración y a esa participación que se pedía en los principios. Entonces, pues con esto termina lo que es la presentación del aspecto de procesos, de la gestión de riesgos basados en la norma ISO 31000.